Todos hemos escuchado sobre el regreso de Jesús, pero ¿sabemos realmente cómo será este maravilloso acontecimiento? ¿Cuáles serán las consecuencias de su segunda venida? ¿Será que cuando lo veamos en las nubes del cielo, tendremos una segunda oportunidad de arrepentirnos? ¿Existirá realmente un juicio? La Biblia responde esta y otras interrogantes a través de Verdades para el Tiempo del Fin, que aquí comienza por Radio Nuevo Tiempo. Bienvenidos. Hola queridos amigos, qué alegría poder verlos, poder reunirnos una vez más en Verdades para el Tiempo del Fin. Estamos muy agradecidos de la sintonía que ustedes sábado a sábado nos dan y muy contentos de poder compartir con ustedes un momento, una hora sobre el Evangelio, poder aclarar sus dudas, poder aclarar esas incertidumbres que muchas veces se presentan en nuestras mentes y que están sin respuesta. Esta es la oportunidad entonces de que se sumen al dial en la 107.5 en Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza, Sembrando Esperanza, y también a nuestros canales de YouTube en Adventista Distrito Aysén y en Facebook de Iglesia Central Coyhaique. Hoy día, ya en la mitad de nuestra temporada, podemos abordar un tema sumamente importante con Jordelán Gonzaga. Ustedes ya lo conocen, él es director del Departamento de Acción Misionera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y hoy día, Jordelán, un tema que se llama Un Día para Recordar. Un día sumamente hermoso que vamos a analizar en profundidad y poder entender un poco el comportamiento devocional que tenía Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Es por eso, Jordelán, que te damos la bienvenida. Un gusto poder estar contigo nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. También a nuestros amigos. Esperamos que este tema sea realmente un tema de estudio para ustedes y que el Espíritu de Dios nos dé la claridad en la palabra de Dios de cuál es ese día especial que debemos recordarlo. Así es, y como es tradición también, Jordelán, en nuestro programa, ¿te parece que pidamos la dirección divina para poder comprender este programa? Vamos a orar. Padre amado, te agradecemos, Señor, por todas las bondades que nos das. En este momento, rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, habilita-nos para estar en espíritu y comprender las cosas espirituales, y que tu nombre sea glorificado en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Jordelán, y para comenzar un día para recordar, lo quiero hacer leyendo un versículo que dice lo siguiente, Lucas capítulo 4, versículo 16, para aquellos amigos que están sintonizando. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a sus costumbres el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, Jordelán? ¿Un hombre adecuado a las costumbres de su época? ¿O estamos viendo que había algún día especial para Dios? ¿Dios tiene un día en preferencia? Bem, esta pergunta, mis amados amigos, nosotros podemos tener la respuesta en la Escritura. Realmente, la Biblia menciona este día especial para Dios, para el gran Creador, aquele que estableceu desde un principio todas las cosas. Veamos qué dice la Biblia respecto a esta pregunta, ¿les parece? Me parece. Vamos ao livro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y el versículo 10. Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 10. El apóstolo Juan hace la siguiente declaración y dice: En un día del Señor caí en éxtasis y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta. Es decir, que aquí el apóstolo Juan le está mencionando en el día del Señor. Entonces el apóstolo está diciendo que Dios tiene un día en especial. Todos los días son de Dios. Del primero hasta el séptimo día, todos son de Dios. No nos dice cuál día específico en este texto, pero sí que hay un día partamos especial. Sí, para saber qué día especial Dios ha apartado para Él mismo, tenemos que ver la Escritura. Entonces, el primer punto de partida nuestro es saber que Dios tiene un día. Dios ha elegido un día, ¿sí? Perfecto, y que no respondería entonces a un tema de costumbre, como a lo mejor muchas personas pueden pensar. Exacto. Entonces vamos ahora a un segundo paso, ¿sí? Es lo que leíste en Lucas 4, verso 16. Y la Escritura dice: y vino para Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre en la sinagoga.
¿sí? Y se levantó para leer. Entonces, amigos míos, aquí es una pregunta donde muchos cristianos la plantean. Es decir, Cristo iba a la sinagoga, Cristo fue a la iglesia solo porque era judío, porque era una costumbre judía de sus días. ¿Cuál era la intención de Cristo realmente? ¿Era adoptar una costumbre judía solamente por ser judío, por ser un hijo de la ley? ¿O Cristo fue a la iglesia el día sábado porque ele observaba el sábado del cuarto mandamiento? Isso é o que devemos ter claridade. Então, em primeira instância, a Escritura está dizendo que um dos hábitos devocionais de Jesus era ir à igreja nos dias sábados, sim? Perfecto. Ok. Agora é interessante, então, amigos, assim a diferença. Que Jesus não estava de acordo com costumbres de los hombres. De hecho, você vê a lo largo de los evangelhos que Cristo entra muito a menudo em confrontação com os rabinos de seus dias, porque os rabinos seguiam suas tradições e Cristo seguia os mandamentos de Deus, a palavra de Jeová, de maneira que Cristo sempre contestava a Escritura em diversas ocasiões. Então, quando Cristo ia à igreja, não se tratava de obedecer uma costumbre judia, sino mais bem por obediência ao mandamento. Em Juan, capítulo 14, versículo 15, Cristo dijo: "Se me amais, guardareis mis mandamentos." Também ele mesmo disse no mesmo capítulo: "Como eu he guardado os mandamentos de mi Padre e permaneço em seu amor." De maneira, amigos, que a lei de Deus, então, é um acto de comunhão com Ele. Permanecer em Deus é obedecer sua lei. E permanecer na lei de Deus é a obediência a Deus. Não há uma divergência entre a obediência à lei de Deus e a comunhão com Deus. Otro versículo que da o echa por tierra más bien esta afirmación de que el acto de Jesús tendría que ver con un acto cultural, es el que está en Mateo 12:8, porque dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Assim é. Então, é uma declaração de Jesus a los judíos de seus dias, porque ele hizo milagros e os judíos de seus dias haviam elaborado leis que não foram dadas por Jeová, leis segundo a tradição da secta de los fariseus e de los saduceus, que iam em contra da observância do sábado. Sim, eles tinham muitas costumbres, mais de 300, cita um historiador judío. Durante o dia sábado, por exemplo, não se podia caminhar mais, não podia dar mais de 1000 passos, não se podia esculpir em o suelo durante o dia sábado, e uma série de outras ordenanças que não foram dadas por Deus. Eles, então, haciam do sábado uma carga. Então, Cristo vino a realmente ensinar como guardar o dia sábado. Cristo dijo: es lícito hacer el bien el día sábado. Cristo nunca transgrediu o mandamento. De hecho, o livro de Hebreus diz que ele foi nossa ofrenda e que ele foi sem pecado. Então, se Cristo foi sem pecado, Cristo nunca transgrediu nenhum mandamento. De ahí, obviamente, el Cordero de Dios. Assim é, para que o sacrifício for aceptado por Deus, deveria ser perfeito. Perfecto. Jordelan, en ese sentido es interesante también a medida que vamos revisando los diversos libros de la Biblia, cómo también en Isaías 58:13 se refiere al día sábado como santo día. Obviamente eso nos va dando luces claras de que ya tenemos determinado, de que tiene un día apartado y que este día sería el día sábado, a partir también de lo que nos señala el cuarto mandamiento. Assim é. Quisiera en esta hora destacar un punto de aclaración para nuestros amigos. Muchas personas piensan que nosotros solo hablamos de sábado porque somos adventistas del séptimo día. Esa no es la verdadera razón. La verdadera razón es que la misma Escritura menciona que ese día fue apartado por Dios y para Él, de manera que ningún hombre está autorizado a intervenir en ese mandamiento. Sim? Vemos Isaías capítulo 58, versículo 13. E a Escritura diz: "Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, e se el sábado llamares delícia, santo, glorioso del Señor, e lo veneras, no seguindo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palavras vanas, entonces te deleitarás en el Señor." Mira,
Lo que está diciendo la Biblia, queridos amigos, es que nosotros solo podemos tener verdadero deleite en el Señor cuando estamos en armonía con su palabra, con su voluntad, con sus mandamientos. Por eso que Cristo dijo en todo momento que Él había hecho la voluntad del Padre y permanecía en el amor de su Padre. Es decir, entonces que aquí vemos que el profeta Isaías está nombrando el día que Dios ha apartado en su legítima autoridad como soberano y creador del universo, de este planeta. Dios entonces dijo que el sábado es suyo. Es interesante también lo que tú mencionas y relacionarlo con lo que Dios en el fondo emana, que no varía su amor, que Él siempre mantiene una sola línea, que es invariable. Por lo tanto, no tendría sentido decir que, oye, no, ya no corre el día sábado, sino que corre otro día, si Dios es invariable en ese sentido. Por lo tanto, vamos a revisar seguramente ya en el bloque siguiente lo que habla Jesús desde sus palabras sobre Así la es. referencia de este día apartado, de este día especial, y que sin duda marca la diferencia, y ver y analizar y aclarar a nuestros amigos si este día está considerado dentro del nuevo pacto o es netamente y corresponde solo al Antiguo Testamento. Es lo que vamos a analizar junto a Jordan Gonzaga en el próximo bloque. No olvide usted sintonizar Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza, en la 107.5 acá en la ciudad de Coyhaique, y también sumarse a lo que son las redes sociales en YouTube y en Facebook. Vamos y volvemos. Estás viendo y escuchando Radio Nuevo Tiempo. El tiempo ha pasado y Caleb se encuentra con Josué en una conversación de dos grandes y viejos amigos. Los recuerdos vienen con facilidad a sus mentes y la conversación gira en torno a ellos. En un momento, Caleb, que ya tiene 85 años, se detiene en sus recuerdos y vuelve a dirigirse a Josué en su papel de líder. Tú debes recordar cuando me envió Moisés como espía a Canaán. Nunca me aparté de Jehová. El pueblo no creyó, escuchó, todos allí se rebelaron, pero yo confié en el Señor. Dame ahora este monte del cual habló Jehová, y en su nombre iré con valor. Derrotaré a los gigantes que tenga que enfrentar, porque conmigo estará el Señor. El tiempo ya se fue, Israel es otro Israel. Y aunque ya tengo 85, soy tan fuerte hoy como ayer. Me prometió Moisés que toda la tierra que pisaras iba a ser por siempre mi heredad. Dame ahora este monte del cual habló Jehová, y en su nombre iré con valor. Derrotaré a los gigantes que tenga que enfrentar, porque conmigo estará el Señor. Dame este monte, dame tu bendición, y el
el Señor irá conmigo, como Moisés prometió, como Jehová me prometió. Ahora continúa Verdades para el Tiempo del Fin. Si quieres saber más sobre las verdades para el tiempo del fin, escríbenos al +56 932 22 49 23. Síguenos en Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista y en YouTube Adventistas Distrito Aysén. Estamos de vuelta en Verdades para el Tiempo del Fin, analizando un día para recordar. Nuestro capítulo número 8, ya en la mitad de la temporada, junto a ustedes. Esperamos que esta programación especial de Verdades para el Tiempo del Fin sea de su agrado y también pueda aumentar su conocimiento y aclarar las dudas, que es el principal objetivo de este programa, obviamente siempre a través de la base bíblica. Y para aquello me acompaña Jordelan Gonzaga, quien es el director del Departamento de Acción Misionera de la Iglesia Adventista acá Central Coyhaique. Y hemos avanzado ya en descubrir que el Señor tiene un día especial, que ese día, a partir de lo que la misma Biblia nos señala, es el día sábado, y que es un día santo, y es un día apartado, como hemos podido analizar a partir de lo que nos señala el profeta Isaías en el capítulo 58, versículo 13. Jordelan, ya habíamos planteado una inquietud al terminar el bloque anterior, y que tiene que ver con justamente el día sábado. Sabemos que está dentro de los mandamientos, que es el cuarto mandamiento. Sin embargo, hay algunas personas que afirman, y ciertas denominaciones afirman, de que el día sábado es algo que se mantuvo durante la época del Antiguo Testamento y por lo tanto no estarían incluidos en el Nuevo Pacto. ¿Es así? ¿Qué dijo Jesús con respecto a esto? Mira, veamos, la Biblia es muy clara respecto a la observancia del día sábado en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. De partida, queridos amigos, quisiera invitar a usted a abrir su Biblia en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 20. Aquí dice así en la Escritura, versículo 8. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero sábado es día de reposo del Señor tu Dios. No haga en él ningún trabajo. Y después sigue el texto. Pero aquí es importante tomar en cuenta que Dios está apartando ese día. En Génesis capítulo 2, versículo del 1 a 3, dice ahí que Dios santificó, bendijo y reposó el sábado. De manera que el mismo Creador toma en sí la soberanía que le corresponde y aparta de los 7 días de la semana, aparta este día y lo nombra de forma distinta, porque los demás días de la semana en el Antiguo Testamento se nombra primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Cuando llegamos al sábado, lo nombra como sábado, que es el séptimo día. En el Nuevo Testamento se presenta también el día de preparación, como también el Antiguo, ese día de preparación, y el día, primer día de la semana. Entonces vemos que no ha cambiado Jesús ese día que Él mismo ha apartado como Creador de los cielos y de la tierra. De manera que en Éxodo encontramos la expresión, ese día es mío. ¿Quién está diciendo esto? Dios. Entonces el Creador está dando una orden, está dando una orientación, una enseñanza para las criaturas que ese día es de Él y no deben tocarlo. Entonces ahora vamos al libro de Mateo capítulo 5, versículo 17. Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Y la Escritura dice, Mateo capítulo 5, versículo 17, dice así. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino que a cumplir. Os aseguro, ¿quién está hablando? Jesús.
E Jesus está dizendo, eu os asseguro a ustedes que mientras existe o cielo e a terra, nenhuma letra, nenhum ponto de la lei passará, sem que todo se cumpla. Todo não se ha cumplido. ¿Por quê? Todavía vemos os cielos e a terra. Lo analizamos en el programa anterior de la semana pasada, justamente lo que va a suceder cuando venga Jesús. Por lo tanto, todavía no termina la historia de este mundo. Assim é. É dizer então que a lei permanece intacta, nenhuma jota, nenhuma coma, nenhum ponto se vai remover da lei moral de Deus hasta que tudo se cumpla, diz a palavra. Sim? Ora, querido amigo, se você tem dúvida a respeito da observância do sábado em el Novo Testamento, esta é a primeira aclaração. Quem está falando? Jesus. E que está dizendo? Que ele não vino a abolir a lei moral. Sim? Agora vamos... E que analisamos previamente a lei de Deus. Exato. Esses mandamentos acá, que ele está falando, não é venido a remover a lei, está falando diretamente a Éxodo capítulo 20. Justamente. Agora vamos ao livro de Hebreus. Vamos entender o que passa em el Novo Pacto. Será que houve alguma variação? Hebreus capítulo 8 e versículo 8. A Escritura diz assim: Pero Deus, repreendendo-los, dijo: Viene días, dice el Señor, en que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres en un día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permaneceram em mi pacto e me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahora, Hebreos 8, versículo 10. E a Escritura diz assim, amigos: Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre su corazón. E serei su Deus e eles serão mi pueblo. Então, a resposta é que em el novo pacto, diz a Escritura, que Deus permanece agora com seus mandamentos, pero agora Deus já não utiliza as duas tábuas de pedra para escrever estes mandamentos, como foi o primeiro pacto, que foi escrito, certo? Deus, com seu dedo, escreveu em duas tábuas de pedra e entregou a Moisés. Em um novo pacto, o que Deus está dizendo é que Ele vai escrever estas mesmas leis em nosso coração, em las duas tábuas de nosso coração, em las duas tábuas de nossa mente, os dois hemisférios cerebrais. Então, o sábado sigue vigente em um novo pacto, de forma que nem Jesus e nem Pablo estão cambiando o dia de repouso. Isso temos que ter claridade hasta o momento, para depois avançar. Incluso en Apocalipsis, que era lo que hablábamos en el primer bloque, que está mencionado en el Día del Señor. Assim é. En consecuencia, podríamos determinar que en aquella época no era cuestión, no era un tema que se cuestionara el tema de guardar el día sábado, sino que las controversias eran el cómo guardar el día sábado. Y el sábado marca en distintas etapas de los pasajes de la Biblia el pulso del Evangelio, ¿o no? Assim é. Assim é, o sábado ha sido essa señal, esse ponto de identificação entre o Deus verdadeiro e seus hijos, e sua criação. Em Ezequiel capítulo 20, versículo 20, ele disse: Santificad mis sábados, pois serão de señal entre mim e ustedes. Ou seja, que a señal de relação entre Deus e seu povo ha sido a santificação do dia sábado. Agora, é importante, amigo, que você também entenda que nós não guardamos o dia sábado, não santificamos o sábado para ser salvo. Isto é produto da salvação obtenida através da sangre de Cristo na cruz do Calvário. Por uma señal de obediência a Jesus, eu observo os mandamentos. Sim, porque nós não somos salvos por las obras da lei, somos salvos por la fé em Cristo. Pero no livro de Romanos, em capítulo 7, versículo 12, o apóstolo Pablo disse que o mandamento é santo, justo e bueno. E por isso é necessário. Quando vamos ao livro de Mateus, Jesus conta a parábola de los labradores malos. Aí aparece então que o dono da vinha construiu uma vinha, cerca a vinha com cerco, põe um cerco ao redor da vinha, edifica uma torre em la vinha, depois arrenda a vinha a outros personagens. Esta vinha se enquadra perfeitamente. A vinha é a obra de Deus. O cerco que Deus puso em la vinha
es su ley. Las leyes de Dios, los 10 mandamientos tienen el propósito de proteger a su pueblo. ¿Sí? Y esta torre edificada que Jesús cuenta en la parábola es el templo de Jerusalén. De manera que todas las cosas se cuadran. Jesús está mencionando ahí entonces que los mandamientos eran para los judíos o son para los cristianos. Para todos. Después vamos a avanzar más respecto a ese detalle. ¿Para quién eran los mandamientos? Que es un tema importante también. Justamente vamos a analizarlo en el bloque siguiente, Jordan, y poder profundizar, porque a lo mejor todavía alguien aquí que puede estar mirando la transmisión queda con dudas y vamos a analizar los pasajes bíblicos del proceso de resurrección de Jesús, que tiene mucha también controversia, muchos a lo mejor ideas que tienen que ver que allí en ese momento pasó a adorarse el día domingo por el día de la resurrección del Señor. Pero ¿qué pasó realmente? Es lo que vamos a analizar junto a Jordan en el próximo bloque. No se muevan del dial de la 107.5 en Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza, que ya volvemos. Ahora continúa Verdades para el Tiempo del Fin. Si quieres saber más sobre las verdades para el tiempo del fin, escríbenos al +56 932 22 49 23. Estás viendo y escuchando Radio Nuevo Tiempo.
Estamos de vuelta, queridos amigos, en Verdades para el Tiempo al Fin. Hoy día en el capítulo número 8, en esta tarde de sábado, junto a Jordan Gonzaga, analizando un tema sumamente relevante. Un día para recordar es lo que estamos conversando y hemos podido determinar que existe un día especial para Dios, que este día es el día sábado y que tiene un efecto importante en la vida de todo cristiano y que obviamente es seguidor de Dios. Sin embargo, también hemos aprendido que esto por el hecho de guardar el día sábado no refiere claramente que vaya a ser salvo, sino que nosotros por fe en Cristo somos salvos. Sin embargo, todavía hay ciertas personas que pueden tener dudas con respecto a lo que estamos conversando y que apuntan a que el día domingo es el día de adoración del Señor a partir de diversos pasajes, específicamente la resurrección de Cristo. Sin embargo, Jordan, quiero ser mucho más preciso. ¿Cuál es entonces el séptimo día? Mira, veamos o que diz a Bíblia a respeito a isso. Queridos amigos, abram suas Bíblias em o livro de Lucas, no capítulo 23. Vamos ler a partir do versículo 52. Porque este é um episódio que ocorre aí depois que Cristo muere e ressuscita. Versículo 52 diz a Escritura, hablando aqui de José de Arimateia, disse: Este foi a Pilato e pediu o corpo de Jesus. E quitándolo, lo envolveu em uma sábana e lo puso em el sepulcro aberto em la peña, donde ninguno havia sido puesto aún. Era la tarde del día de la preparación e estava por começar el sábado. Então, notemos acá que disse que era la tarde del día de la preparación e começava el sábado. Então, el sábado é depois do dia da preparação. É o que está dizendo a Escritura. Exacto. Termine o dia de preparação e comece o sábado. Então, agora veamos acá o que diz o capítulo 24, versículo 1. El primer dia de la semana, muito de manhã, as mulheres foram ao sepulcro, levando os aromas que haviam preparado e outras mulheres com elas. Então, notem, ustedes, meus queridos amigos, que aqui há uma clara identificação da Escritura para saber quando é ou qual é o sétimo dia da semana. A Bíblia nombra um que está antes do sábado e outro dia que está depois do sábado. O dia que está antecedendo ao sábado, a Bíblia chama dia de preparação, o sexto dia. O dia que está depois do sábado, a Bíblia o chama o primeiro dia da semana. E que hoje em el mundo se conhece como o dia domingo. De maneira que a Bíblia não deixa margem de dúvida nem de erro quanto à identificação de qual é o sétimo dia da semana e qual é o dia que Deus ha apartado para o descanso de suas criaturas. Sin duda que queda clarísimo. Pero eso me lleva a la siguiente pregunta, Jordan. ¿Quién autorizó este cambio? Bem, de hecho, aqui não há cambio. Bíblicamente, de acordo às Sagradas Escrituras, não há cambio em la lei moral de Deus. Em los 10 mandamentos não há cambiado em exactitud, según a Bíblia. Por lo tanto, debemos recurrir a la historia para poder entender por qué se adora el día domingo. Exacto. Então, a pergunta poderíamos plantear dessa forma: por que alguns cristianos observam o domingo e não o sábado? Exacto. ¿Por qué y cuándo ocurrió? Entonces vamos, hay algunos documentos históricos escritos por historiadores y también por teólogos. Algunos planteamientos que son bastante asertivos en cuanto a ese cambio del día de reposo. Porque en la Biblia no encontramos ninguna ordenanza de parte de Dios que haya autorizado el cambio de la santificación del día domingo. Perfecto. Mira, hay un historiador que se llama Augusto Neander, ¿sí? Uno de los principales historiadores de la era cristiana, y él escribió la siguiente declaración. Mira, dijo así: la festividad del domingo, ustedes pueden acompañar en la pantalla, queridos amigos, la festividad del día domingo, como todas las otras festividades, era solo una ordenanza humana y estaba lejos de la intención de los apóstoles de establecer un mandamiento divino. Al respecto, no era la intención ni de ellos ni de la Iglesia Apostólica primitiva transferir las leyes del sábado para el domingo. Eso está escrito en Historia de la Religión y de la Iglesia Cristiana, página 186. Es decir, entonces, que los apóstoles
Los primeros cristianos no hicieron ningún cambio en el día de reposo, en el día que Dios había apartado para él. ¿Sí? Entonces, podemos preguntar, ¿cuándo sucedió este cambio? Ya no estaba entonces Pedro, Pablo, Juan, todos habían bajado al descanso. Entonces, ¿quién hizo este cambio? La historia está diciendo que los primeros cristianos no hicieron cambio. La iglesia primitiva no hizo cambio en los mandamientos, ¿sí? Vamos a ver entonces aquí, amigos, otra cita histórica. Y aquí, en el artículo, nuestro visitante dominical del 11 de junio del año 1950, dice lo siguiente: en todos los libros oficiales de instrucción, los protestantes afirman que su religión no se basa en la Biblia y en la Biblia solamente, y rechazan la tradición como parte de la regla de fe. No hay ningún lugar en el Nuevo Testamento donde esté declarado específicamente que Cristo cambió el día de culto, de sábado para el domingo. Incluso, así, todos los protestantes, menos los adventistas del séptimo día, observan el domingo. Esto nos indica que los protestantes siguen la tradición de observar el domingo. Interesante ahí, o sea, estamos hablando de que hay un tema cultural que finalmente es adoptado por la sociedad para adorar el día domingo. Así es. Según la Biblia, ni Jesús ni los apóstoles hicieron ningún cambio en el día de reposo. Ese artículo también, por ese historiador, nos está mencionando que los protestantes que se dicen seguir la Biblia no están siguiendo en realidad. Habría una incoherencia dentro de sus doctrinas. Hay una incoherencia en sus doctrinas entre lo que se dicen ser y lo que dicen hacer, otras cosas. Entonces, si la Biblia menciona en el Nuevo Testamento que el sábado ha sido el día apartado por el Creador para la observancia, así lo es. Nosotros no vimos ningún cambio realizado por Jesús ni por los apóstoles que traslade la santificación del sábado hacia el domingo. Jordelan, vamos a seguir avanzando en nuestro próximo bloque porque estamos en Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, sembrando esperanza, y nos hace necesario hacer una pausa musical para poder continuar con el análisis, continuar con las objeciones que tenemos aquí presentes. Queridos amigos, dejarlos invitados a que puedan compartir esta transmisión en YouTube, Adventistas Distrito Aysén, y en Facebook, Iglesia Central Coyhaique Adventista, para que a más gente pueda llegar esta aclaratoria, este mensaje, y pueda también salir a lo mejor de ese engaño que siempre han estado. Vamos a esta pausa musical y volvemos con más. Estás viendo y escuchando Radio Nuevo Tiempo. Animándose los unos a los otros, se abrazan, falta poco. Caleb recorre la multitud y sus palabras se escuchan fuerte. Marchemos, sí, marchemos, marchemos hacia Canaán. Su confianza en el Señor es absoluta. Marchemos, somos soldados del Señor. Marchemos unidos hacia Canaán. Marchemos unidos hacia Canaán. Llevemos al mundo su luz y verdad. Mostremos a todos la gran magnitud, la fuerza que tiene su fiel juventud. Somos soldados del Señor, nuestro Creador. Vamos siempre con valor. Aunque imposible parezca ser, vamos a vencer. Pues tenemos su poder. Confiemos, no es una falsa ilusión.
Ahora continúa Verdades para el tiempo del fin. Si quieres saber más sobre las verdades para el tiempo del fin, escríbenos al +56 932 22 49 23. Síguenos en Facebook, Iglesia Central Coyhaique Adventista, y en YouTube Adventistas Distrito Aysén. Estamos de vuelta en Verdades para el Tiempo del Fin, emocionados porque estamos en el 8º capítulo, en la mitad de nuestra temporada, y para ustedes dejarlos invitados también a que puedan sintonizar en la ciudad de Coyhaique, en Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza, Sembrando Esperanza, la 107.5, el dial para que tú puedas estar acompañado, puedas aprender más de Jesús y también sobre su palabra, que es lo que estamos haciendo en esta tarde de Santo Sábado. Jordan, en esa temática justamente estamos viendo este día apartado, un día especial, un día que está siendo analizado en profundidad en esta lección. Sin embargo, entiendo que también nos quedan algunos pasajes que podemos analizar de personajes que han mencionado sobre la palabra de Dios, y podemos revisar la gráfica para aquello. Así es. Nosotros podemos recurrir a otro registro histórico sobre esse aparentemente cambio do sábado hacia o domingo em el mundo cristiano, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver, por exemplo, lo que dice la fe de nuestros padres. Ustedes pueden acompanhar na pantalla. La fe de nuestros padres, página 98. Dice assim. No, 92. Ok. Um cardenal católico, está dizendo a seguinte expressão. Cardenal Gibbons dijo: usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrará una única línea autorizando la santificación del domingo. Las escrituras refuerzan la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros jamás santificamos. ¿Quién está diciendo esto? Un cardenal católico romano. Es decir, que él tiene la plena seguridad, como católico romano, que no hay, de Génesis y Apocalipsis, no hay ninguna autorización del cambio del día sábado hacia el día domingo. Por lo tanto, querido amigo, usted que es un cristiano sincero de corazón, usted escuche lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre ha dicho que Dios tiene un día especial, y ese día Dios lo llama el día sábado, el séptimo día de la semana, que Dios en su autoridad de creador ha apartado y no ha autorizado ninguna transferencia de cambios. Justamente, ¿Sí? Justamente, y es eso importante poder aclararlo, poder transparentarlo a la audiencia para que podamos ir comparando lo que a lo mejor nuestros padres seguían, lo que nosotros hemos seguido y lo que estamos aprendiendo a partir de lo que la misma palabra de Dios nos está revelando, que no hay variación, que sigue siendo la misma ley de Dios, y que justamente el día de adoración, el día apartado, es el día sábado. Sin embargo, Jordan, pudieran todavía quedar ciertas dudas. ¿Y por qué te digo que pueden quedar ciertas dudas? Porque dentro de las epístolas que tiene Pablo, hay algunos versículos que son un poco más complejos de comprender y que nos llevan a, primeramente, entender el contexto. Te voy a poner dos citas. La primera tiene que ver con aquella que se encuentra en Efesios, para que nuestros amigos también puedan ir a la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 15. Si te puedes referir, por favor, en ese contexto a qué está señalado. Bien. Queridos amigos, la cita entonces se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 15. La escritura dice: abolió en su carne la ley de los mandatos y ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. Es decir, lo que Pablo está mencionando acá, que Cristo abolió en su carne, notemos la expresión, abolió en su carne la ley de los, está diciendo acá, de los mandatos y ordenanzas. Notemos que hay una diferencia entre las leyes ceremoniales y la ley de Dios, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Vemos como punto de partida Mateo capítulo 5, versículo 17 a 19. ¿Quién está hablando? Cristo. Y Jesús está diciendo que Él no vino a abolir, no vino a cambiar. Por lo tanto, el apóstol Pablo tampoco está aboliendo esa misma ley de los 10 mandamientos, sino que está diciendo que Cristo abolió las leyes ceremoniales, los mandatos y
las ordenanzas, ¿sí? Perfecto. Entonces, amigo mío, lo que fue abolido por Cristo en la cruz del Calvario fue la ley ceremonial. La ley ceremonial también fue establecida por Dios en el jardín del Edén, cuando Adán mató un cordero y él lo viste con la piel del cordero. Ese sistema de sacrificio fue establecido por Dios en el jardín del Edén. Y hasta cuando había que durar, porque era sombra de lo que iba a venir, essa lei cerimonial durava hasta que viniera o Cordeiro de Deus, Jesucristo. Quando Cristo muere na cruz do Calvário, a lei cerimonial caduca, já não tem validez. Então, o que foi clavado na cruz não foram os 10 mandamentos, senão as leis cerimoniales. Justamente todo lo que existió previo al sacrificio del Señor era un proceso de educación que el Así Señor es. estaba haciendo con su pueblo, pero que lamentablemente se desvió en el camino porque se llevó a algo tan cuadrado, tan ceremonial, que se perdió el objetivo de lo que el Señor quería transmitir a su pueblo, que era esto. Le Así estaba es. avisando Tudo la venida de apontava para o Cristo. Cordeiro de Deus. Exactamente. Otra cita que es controversial, Jordan, y que muchas veces es sacada de contexto y que ya hemos analizado en capítulos anteriores, que tiene que ver con lo que nos señalaba Pedro, de que tener cuidado cuando se nos deforma el mismo evangelio por diversos motivos personales que puedan tener las personas o las instituciones. Y por eso tenemos que ir nuevamente a la fuente para poder entender ese contexto. Es aquel que se encuentra en Colosenses capítulo 2, para que nuestros amigos también lo puedan buscar. Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 16, si te puedes referir un poco a eso. Mira, también. Ok. Colossenses capítulo 2, por favor, querido amigo, acompanhe com nós outros. Versículo do 14 ao 16. Diz assim: que Cristo cancelou a nota de nossa deuda, que consistia em ordenanças desfavoráveis a nós outros. La quitou, la clavou em la cruz e despojou a los principados e potestades, los exibiu em público e triunfou sobre eles em la cruz. Portanto, nadie os juzgue em comida ou bebida, ou em dia de fiestas, lunas nuevas ou sábados. A pergunta então que nós temos que considerar. Pablo está falando aqui um tema transcendental. Ele menciona que, em primeiro lugar, o versículo 14 menciona que Cristo clavou em la cruz, que coisa? La nota de nossa deuda. É dizer, hierografón é a palavra em grego acá. E esta nota de nossa deuda é como um pagaré. É dizer, que a lei cerimonial era como que esse pagaré que o pecador devia que assumir por seus pecados. Pero nós não podemos pagar a deuda do homem. O homem não se pode fazer nada para limpar-se, diz o livro de Jeremias. De maneira que quando Cristo vem a pagar esta deuda que não era de ele, ele assume nossa deuda. Ele está então se clavando a lei cerimonial, essa lei, esse pagaré que eu tinha que pagar, que tu tinha que pagar, Cristo lá clavou na cruz, porque ele pagou. Então, aqui, essa nota de nossa deuda que menciona no versículo 14, era a lei cerimonial. Todo isto dizia que o homem deveria morrer, porque o homem é pecador. Pero Cristo dijo, eu vou tomar tu lugar. Publicamente, então, ele clavou esta lei, que são a lei cerimonial. O versículo 16, para muitos cristianos, pode ser muito controversial. Sin embargo, amigo, notem que o apóstolo menciona acá, nadie os juzgue em comida, bebida, dia de festas, lunas nuevas ou sábado. Eso también se utiliza para poder comer otro tipo de alimentos no permitidos. Assim, pero mira, em este sentido, a escritura acá, Pablo não está se referindo a la comida que você come todos os dias em sua casa. Estas comidas e bebidas acá são parte de las leis cerimoniales. Em el Antigo Testamento se menciona que havia estes dias festivos onde se celebravam estas festividades mensuales e anuales. Algumas de ellas, a luna nueva, sim? Outras festividades semanais, alguns sábados. Sim? E de hecho, esse sábado mencionado acá é o sabatón, é dizer, realmente é o sábado do quarto mandamento. Agora, ojo, que esse problema que Paulo apresenta acá em Colossenses é uma série de herejias que estão falando dos falsos maestros. E como lo podemos detectar este horror? Colossenses capítulo 2, versículo 8, Pablo disse, mirad
que nadie os engañe por meio de filosofías y vanas sutilezas. Entonces había un grupo de falsos maestros en estos días de Pablo que estaban hablando sobre la importancia de volver a los rituales judíos y el ascetismo. Isso era dizer, todo de la carne es malo. Para que o espírito tenha um progresso, há que apartar-se de comida, de certas bebidas. Em esse contexto está falando diretamente sobre as comidas e bebidas relacionadas às cerimônias religiosas dos judeus. De maneira que, de nenhuma forma, Pablo está dizendo que os cristianos não devem guardar o sábado. Muito pelo contrário, em o livro de Romanos capítulo 3, versículo 31, o apóstolo Pablo diz que a lei é imutável. Em o capítulo 7 de Romanos, versículo 12, Pablo disse que o mandamento é santo, justo e bueno. Então, por que Pablo aqui estaria contradizendo-se? Não, não é assim. La respuesta está en los versículos anteriores. O contexto aqui está falando que havia falsos maestros em Colossa, na igreja de Colossos, que estavam tratando de persuadir, de enganar a los cristianos de seus dias. Então, Pablo aqui los aborda e aclara toda essa temática que havia. De hecho, se tu sigue lendo o versículo 20, diz que eles também adoravam a los ángeles, prestavam culto a los ángeles, em vez de adorar a Cristo. Jordan, sumamente claro, el tiempo se nos acaba en este capítulo y yo sé que esto da para mucho, hay muchas controversias, pero esperamos a poder haber aclarado los grandes temas que abordan y que están en torno al día santo de reposo del Señor, el día especial, el día que ha apartado y que lo ha bendecido y lo ha santificado. Jordan, ¿cuál sería entonces el llamado que tienen que hacer para aquellos amigos que pudieran estar a lo mejor en otra denominación, que a lo mejor nunca habían escuchado hablar sobre esta temática del día sábado y que aquí obviamente están descubriendo una nueva verdad? Bem, queridos amigos, nosotros sinceramente, nuestro mayor anhelo y deseo para usted es que usted considere la autoridad de la Escritura como regla de fe. Si su líder religioso le enseña algo que no está en la palabra de Dios, porque a palavra de Deus diz que o dia sábado é o dia apartado por Deus para ser observado, para ser recordado e para ser santificado. Esse é o desejo de Deus para ti. Em el Evangelho de Juan, em capítulo 10, versículo 16, Cristo disse que tem outras ovejas que todavia não estão em este redil, pero ellas escucharão minha voz e vendrão, e haverá um solo rebanho e um solo pastor. O supremo pastor é Cristo. De maneira que se você é oveja de Deus, escute a voz da Escritura. Deus tem um dia apartado e Deus te invita a estar com Ele em esse dia especial. Por isso diz a Escritura, acuérdate del dia sábado para santificarlo e assim tu estarás em el gozo do Senhor. Que Deus te bendiga a tomar essa valiente decisão de poner em prática o que diz a palavra de Deus e que esta seja tu única regla de fe. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Jordan. Y para despedir el programa te invito a que nos puedas dirigir en oración. Oremos entonces. Padre, te agradecemos por la revelación que hay en tu palabra. Ayúdanos para que tengamos el valor para hacer lo que es correcto, para utilizar la Biblia como nuestra única regla de fe, Señor. E ajuda-nos a poner em prática a observância de tus mandamentos para compreender tu vontade, Senhor. Que tu Espírito também ajude os amigos a tomar essa valiente decisão de recordar esse santo dia e de estar em plena comunhão contigo. Em el nombre de Jesús. Amém. Amén. Ahora sí, Jordan, muchas gracias por tu tiempo, gracias por usted, estar Rodrigo. estas 2 semanas con nosotros y dejar los invitados, queridos amigos, al próximo sábado a partir de las 4 de la tarde porque vamos a estar en nuestro 9º capítulo. Lo que la cruz no cambió es lo que vamos a analizar y quedan ustedes invitados a que puedan compartir nuestras señales de YouTube y también en Facebook para que puedan conocer más personas estas verdades. Y en el dial, en la 107.5 en Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza, pueden escuchar la retransmisión los días martes y jueves a partir de las 20 horas. Que Dios los bendiga y será hasta la próxima semana si Dios permite. Chao. Chao, amigos. Verdades para el tiempo del fin concluye por este día, pero te esperamos la próxima semana para descubrir más sobre la segunda venida de Jesucristo.
Si deseas, escríbenos al más 56 932 22 49 23 o escucha la repetición de nuestro programa todos los martes y jueves a las 20 horas por la 107.5 FM, Radio Nuevo Tiempo.